won if you fought this man in your prime? I was so fast. If he hit me, it's best if he catch me. Yeah. What would you say, Mike? I by no means, I'm vain. I know I'm great, but can I tell you something? In this situation, every head must bow, every tongue must confess. This is the greatest war. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? A todos ustedes les damos la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. En esta entrega les proponemos entrar y recorrer una vez más el siempre maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Y para ello, nada mejor que evocar, ahora que hubiera cumplido 83 años, nada menos que a Cassius Marcellus Clay, o Muhammad Ali, como ustedes prefieran, probablemente el mejor boxeador de la historia y una de las figuras más importantes del siglo XX. Nacido el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, creo la historia de su llegada al boxeo es bien conocida. Tenía 12 años cuando le robaron su bicicleta. Estaba hecho una furia y solo quería encontrar y pegarle al ladrón. Corrió a denunciar el hecho al policía Joe Martin, que le recomendó aprender a boxear antes de prenderse en entreveros callejeros. Pronto, Cassius Marcellus Clay quedó encantado con el boxeo y empezó a entrenar bajo las órdenes del propio Martin. Como amateur obtuvo varios títulos, por ejemplo, ganó 6 guantes de oro de Kentucky, 2 guantes de oro nacionales y a los 18 años, con Chuck Bodak como entrenador, llegó a los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 como serio candidato para alzarse con una medalla de oro, algo que ratificó ya en la competencia. El 5 de septiembre ganó la final en la categoría semipesado, quedándose con la medalla dorada. Con esta victoria olímpica cerró su etapa como pugilista aficionado, pasando al profesionalismo con un triunfo en el debut por puntos en 6 rounds en su Louisville natal. Desde su regreso triunfal de Roma, varios entrenadores de renombre se disputaban la posibilidad de estar en su rincón, pero fue Angelo Dundee el que terminó siendo elegido por allí por diciembre del 60. En este video vamos a intentar dejar una semblanza de Cassius Clay o Muhammad Ali, pero a través de sus frases célebres, como por ejemplo aquella que dijo que las peleas se ganan sin testigos, se ganan en el gimnasio, entrenando todos los días. Subir a combatir es lo más fácil del mundo. Nunca me gustó el entrenamiento. Odié cada minuto de gimnasio, pero sabía que era la única forma de ser el mejor. Los campeones no se hacen en el gimnasio. Los campeones nacen con algo que llevan muy adentro, un deseo, un sueño, una ilusión. A mediados del 61 coincidió en una entrevista con el luchador profesional Gershus George. Ese encuentro, digamos, fortuito, ejercería una influencia decisiva en su carrera al ver a George dando declaraciones por lo menos atrevidas, sobre todo para la época, en las que describía cómo acabaría con su rival. Cassius Clay quedó atraído por esa demostración de confianza y terminó siendo su fuente de inspiración de lo que luego conoceríamos a lo largo de su campaña como boxeador. Por eso sabía decir que la gente no soporta a los fanfarrones, pero siempre los escucha. O no es fanfarronear, el asunto
es tener con qué sostenerlo. El secreto para ser un gran campeón es que, ante todo, uno tiene que creérselo. Pensé que, si lo repetía lo suficiente, la gente iba a terminar creyendo que yo, en realidad, era el más grande. Su ascendente carrera como profesional lo llevó al Madison Square Garden de Nueva York para enfrentar a Sonny Banks. Llegaba por aquel entonces invicto en 10 peleas con 7 knockouts. Y no la tuvo fácil porque anduvo por el suelo por primera vez en su carrera profesional en el round inicial. Y a pesar de la adversidad, dominó el resto de la pelea para ganar por nocaut técnico en el cuarto round. A mis rivales siempre les preguntaba cuánto medían. Así sabía cuánto tenía que retroceder cuando se cayeran. Tengo un radar en mi cuerpo para evitar los golpes. Algunas de tantas frases que dejó el gran Mohamed Ali. En noviembre de 1962, con 20 años y 15 peleas en el campo rentado, se enfrentó al veterano ex campeón medio pesado Archie Moore, de 47 y 218 combates. Cassius Clay pronosticó que el combate terminaría en el cuarto round y esto finalmente así ocurrió. Ganó por nocaut técnico tras la tercera caída de Archie Moore. Mientras tanto, su equipo imaginaba desafiar al campeón, el temible Sonny Liston, y para ello, el 18 de junio de 1963, se enfrentó al inglés Henry Cooper en el Wembley Stadium. Y si bien anduvo por el suelo en el cuarto, en el quinto, ante un desborde sin tregua sobre Cooper, el árbitro detuvo el combate. De este modo, todos los caminos conducían hacia Liston, que en ese momento tenía un impresionante récord de 35-1 con 29 knockouts. Cassius Clay llamó a Liston oso feo y soltó una frase que lo acompañaría durante toda su carrera, vaticinando que flotaría como una mariposa y picaría como una abeja. La pelea fue un dominio total boxístico y psicológico de Clay al punto que Liston no salió a combatir en la séptima vuelta, alegando una lesión en el hombro. Se transformaba así en el nuevo campeón de los pesados y el más joven de la historia hasta que Mike Tyson le quitara ese privilegio. También cambió su nombre por el de Mohamed Ali y en el desquite resolvió el pleito en el round inicial en la pelea conocida por el golpe fantasma. Soy tan, pero tan rápido que anoche apagué la luz de la habitación y llegué a la cama antes que el cuarto se pusiera oscuro. Soy el mejor en todo, hasta en el golf, aunque nunca lo jugué. Tras la revancha con Sonny Liston, vinieron las defensas ante el ex campeón Floyd Patterson, nocaut técnico en 12 rounds, el duro canadiense George Chuvalo, puntos 15, el desquite ante el británico Henry Cooper, nocaut técnico 6, y continuando la que podríamos denominar una gira europea, defendió ante el también inglés Brian London, nocaut 3, y el alemán Karl Mildenberger en Frankfurt por nocaut técnico en 12. Posteriormente realizó 3 defensas exitosas más, ya regresando a los Estados Unidos, frente a Cleveland Williams, nocaut técnico 3, Ernie Terrell por puntos en 15 vueltas y finalmente Zora Folley, nocaut en 7 en el Madison. Debido a su negativa para incorporarse a las Fuerzas Armadas en pleno desarrollo de la guerra de Vietnam, fue despojado de sus títulos y además su licencia cancelada. Hasta ese momento tenía un récord inmaculado de 29-0 con 22 definiciones antes del límite y no volvería a pelear sino hasta en 3 años y medio. En el regreso noqueó en 3 vueltas a Jerry Quarry y a nuestro Oscar Natalio Bonavena en 15 asaltos por nocaut técnico.
A propósito de Ringo, supo decir, se reían de Bonavena por las cosas que decía, pero él se reía de todos cuando iba al banco a depositar lo que había ganado. Hay dos cosas difíciles de noquear, a un fantasma y a Mohamed Ali. El 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden, tuvo lugar la primera versión de la trilogía con Joe Frazier, donde Ali visitó el tapiz en el último asalto. Smoking Joe se llevó la victoria, retuvo su título y le quitó el invicto en una decisión unánime. Este resultado no fue determinante para Mohamed Ali, aunque había quienes pensaban que sus mejores días en el boxeo eran parte del pasado. Hizo algunas revanchas que por supuesto ganó ante Jerry Quarry, George Uballo y Floyd Patterson. Incluso le ganó al campeón de los medio pesados, Bob Foster, en 8 rounds. Y tuvo además 2 duelos de ida y vuelta frente a Ken Norton. La primera fue una mezcla de sufrimiento y coraje, peleando con la mandíbula fracturada desde el segundo asalto y perdiendo por puntos en 12 asaltos. Era la segunda derrota como profesional y no faltaron quienes opinaron que su carrera estaba terminada. La revancha se la llevó Ali por decisión también en 12 vueltas. Mientras tanto, George Foreman noqueaba espectacularmente a Joe Frazier y se convertía en el nuevo campeón de los completos. Y en el Madison nuevamente se enfrentaron Smoking Joe y Muhammad Ali, que esta vez vio ganar justamente a Ali en decisión unánime en 12 rounds. Con esta victoria, el desafío al campeón, a Foreman, que venía de noquear en 2 a Ken Norton, era indudablemente la próxima parada. Y así el 30 de octubre de 1974 tuvo lugar la batalla de la Jungla. Al grito de Ali Bomaye, que significa Ali mátalo, 60.000 personas recibieron al boxeador más grande de todos los tiempos, Muhammad Ali, en Kinshasa, en Zaire, actual República Democrática del Congo. La pelea fue verdaderamente monocorde, con Foreman tomando la iniciativa y Ali boxeando en retroceso, recostándose permanentemente en las cuerdas. Durante 7 asaltos, casi podríamos decir que se dejó golpear, esperando la merma física del campeón. Ali vio su oportunidad en el octavo, cuando encontró el hueco, soltó una rápida y potente ráfaga de golpes. Foreman se fue al suelo y aunque atinó a levantarse justo en la cuenta de 10, el árbitro detuvo el pleito. El desenlace provocó estupor, sorpresa y la eterna admiración que pocos atletas lograban conseguir. Sin dudas, aquella noche, aquella madrugada, conmovió al mundo entero. Cuando el referí llegó al out, el estadio se puso de pie y el frenesí era desbordante. El boxeo le había devuelto a su rey la corona. Muhammad Ali volvía a ser campeón en el peso completo, arrebatándole los cinturones AMB y CMB a George Foreman, con un triunfo que significó un punto de inflexión en su carrera. No estaba acabado como muchos de sus críticos decían. Y dejó además frases respecto a su rival vencido. George Foreman estuvo boxeando con su sombra y ganó la sombra. Foreman con el tiempo llegó a caerme bien y ahora hasta uso sus parrillas. Realizó 3 defensas en su segundo reinado hasta volver a encontrarse con Joe Frazier. Recordemos que habían ganado uno cada uno y esta vez el campeón era Ali. Suspenso en Manila se denominó esta auténtica guerra en el ring. La pelea fue tremenda, de un desgaste físico supremo.
Los dos llegaron extenuados al final del 14º round. Ninguno de los dos quería salir al último asalto. En tanto, Angelo Dundee le pidió que tan solo se pusiera de pie, mientras Frazier, por decisión de su entrenador Eddie Futch, no salió al 15º asalto. Muhammad Ali terminaba así de encumbrar definitivamente su leyenda. Supo decir de Smoking Joe: Frazier fue un buen hombre, no podría haber hecho gran parte de lo que hice sin él. Después prácticamente se aburrió de ser campeón. Desde la reconquista del título ante Foreman realizó 9 defensas, incluida una tercera edición ante Ken Norton. La única forma en que podrían pegarme sería que yo estuviera en un sello postal. Y en tal sentido, una vez más, Muhammad Ali volvió a acertar en su pronóstico. Su morada se transformó, si se quiere, en realidad, porque como podemos ver, como podemos apreciar, su imagen fue inmortalizada en estampillas o sellos postales de varios países del mundo. Ahora sí podían pegarle. En 1978 perdió su corona inesperadamente ante Leon Spinks de apenas 7 combates, pero precedido de ser medalla de oro en Montreal, y lo reconquistó ante el mismo rival para luego retirarse. Sin embargo, la sombra de Muhammad Ali volvió para enfrentar al campeón del mundo y ex sparring, Larry Holmes, perdiendo por puntos en 10 vueltas. Y luego de la derrota ante Trevor Berbick por puntos, decidió colgar definitivamente los guantes, ya con iniciales síntomas del mal de Parkinson. Muhammad Ali cerró su campaña como boxeador profesional con una foja de 56-5 y 37 knockouts. Ingresó al Salón de la Fama del Boxeo en 1990 y nos dejó el 3 de junio de 2016 a los 74 años. La pelea más dura que tuve fue contra mi primera esposa. Don King estuvo 10 años en la cárcel, pero a su pelo le dieron la silla eléctrica. Un día salí al balcón junto al Papa y la gente se preguntaba quién era el señor de blanco que estaba al lado mío. Cuando me miro en el espejo, veo que no tengo ni una sola marca, ni una cicatriz. Eso prueba que he sido el mejor de todos. Soy el más grande porque lo dije mucho antes de serlo. Y verdaderamente no estaba equivocado. Cassius Clay o Muhammad Ali. Definitivamente lo fue. Definitivamente creo, fue el más grande de la historia del boxeo mundial. Amigas, amigos, llega el momento de la despedida. En el final de esta entrega los invitamos a que se suscriban, es gratis y de ese modo nos ayudan en nuestra aspiración de crecer en la comunidad de YouTube. Gracias totales a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un like, sí, también es gratis, un pulgar para arriba, dejen un me gusta porque las interacciones mueven el algoritmo y así más personas verán nuestro canal. Para el cierre simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.